Dile que a tu costado, prepárate que Dios te va a hablar. Amén. Pueden tomar sus lugares. Estamos en la serie, hemos iniciado el año 2025 en esta serie llamada Tierra Prometida. Continuamos y realmente la preparación para la Tierra Prometida y toda la historia, todo el contexto de la Tierra Prometida, empieza desde el momento en que el pueblo de Israel, Dios los saca de Egipto. Una vez que Dios los saca de Egipto, empezaron esa travesía hacia la Tierra Prometida. Por lo tanto, para llegar a la Tierra Prometida era necesario, diga usted necesario, pasar por el desierto. No había forma de llegar a la Tierra Prometida. No había avión en esa época, ni helicóptero. Tenías que pasar caminando. Salieron cerca de 1 millón de israelitas hacia la Tierra Prometida. Y en una etapa es Moisés quien guía toda esta travesía. Pero llega un momento en que le tiene que pasar la posta a Josué. Y vamos a empezar hoy día justamente cuando llegamos ya a la última frontera antes de llegar a la Tierra Prometida. Y hoy día la prédica se llama La Última Frontera. Y vamos al libro de Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículos también 1 y 2. Y dice: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse, diga usted prepararse, para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Empieza una nueva etapa. Moisés ya había muerto. Luego de pasar 400 años, imagínense, luego de pasar 400 de años de esclavitud en Egipto, agréguele a eso más 40 años, porque ellos quisieron que sea así, más 40 años de cruzar el desierto, todo el pueblo de Israel, hasta que llegamos a la última frontera. Ya estamos cercanos a esa tierra prometida. Y es interesante el libro de Josué, porque, Moisés escribe desde Génesis hasta Deuteronomio, y en ese momento empieza el libro de Josué, porque es Josué quien lo sucede a Moisés. Josué fue un hombre muy leal, obediente a Moisés. Y es que él toma la posta de guiar, de liderar al pueblo de Israel. Y esto nos enseña que las personas más aptas para liderar son las que han aprendido a obedecer. ¿Usted quiere liderar? Aprenda a obedecer. Si usted quiere estar en autoridad, aprenda a estar debajo de la autoridad. Es por eso que Josué asume ese cargo, porque había demostrado en más de una oportunidad su obediencia. Recordemos en los primeros domingos cuando Moisés le encarga vencer a los amalecitas. ¿Se acuerdan cuando Amalec se levantó? ¿Quién fue adelante? Josué. ¿Quién acompañó hasta el momento en que Moisés fue a recibir la ley de Dios? ¿Quién lo acompañó hasta
hasta esa cima, en la parte baja de la cima? ¿Quién lo estuvo esperando ahí hasta que baje Moisés? Josué. Josué en muchas oportunidades le encargó muchas tareas a Moisés y Josué respondió. Es más, Josué también había sido enviado en algún momento a que vaya a espiar la tierra, y él vino y hizo ese trabajo. Realmente ese es un discípulo que hace las cosas tal como se las dice. Y es por eso que Josué empieza este nuevo tiempo. Y es por eso que el libro de Josué es un libro que realmente cuando tú lo leas, pues estamos solamente mencionando los 2 primeros versículos del libro. Pero realmente Josué es un libro que está lleno de batallas. Es un libro para soldados. Es un libro para personas que se atreven a ganar a la manera de Dios. ¿Cuántos quieren ganar a la manera de Dios? Lo que le funcionó a Josué en ese entonces, hoy a ti también te va a funcionar si eres obediente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, o los que siguen esa estrategia que tuvo Josué son los que van a entrar a la tierra prometida. Los que siguen la estrategia que hizo Josué son los que van a entrar a la tierra prometida. Porque recuerdan que muchos no entraron a la tierra prometida. Es más, no es que no entraron solamente. Dios necesitó hacer una, ¿cómo decirlo? Una purga, una limpieza, porque solamente tenían que entrar los que habían obedecido a Dios. Es más, los que se rebelaron, toda una generación se perdió. Toda una generación dice que se abrió la tierra y todos los rebeldes, todos los desobedientes, dice que se tragó la tierra a todos ellos. No podían entrar junto con ellos. No podían. Cuando ya quedaron todos aquellos, los que perseveraron en la obediencia, incluidos Josué, entonces dijeron, ya llegamos a la última frontera. Pero había un tema, había un pequeño detalle. Moisés había muerto. Entonces, no es fácil seguir esa trayectoria cuando has perdido algo. Ahora imagínate, la gente estaba llorando a Moisés porque no solamente estaban agradecidos porque había sido el instrumento poderoso que Dios había usado para sacarlos de Egipto, sino que los había acompañado 40 años. Y no es fácil estar con una persona 40 años, pasar momentos alegres, tristes, experiencias, anécdotas, milagros. ¿Qué no vivieron las personas con Moisés? Era su líder, lo admiraban, lo querían, y de repente Moisés, Dios había planificado llevárselo. Y entonces, ¿qué pasó? Ya estaban cerca de la frontera, pero la gente todavía estaba llorando. La gente todavía estaba guardando luto por Moisés. Y no es natural, es natural. Se cree, algunos historiadores bíblicos dicen que se cree que el pueblo de Israel estuvo 2 meses llorando a Moisés. Y eso frenó la entrada en ese momento a la tierra prometida. Pero cuando Dios se presenta a Josué, le dice, Moisés ha muerto. O sea, Dios le está diciendo, ya murió, ha muerto. O sea, en pocas palabras está diciendo, Josué, ya levántense, vamos, Moisés está muerto, ya no hay nada que hacer. Y eso creo que nos habla definitivamente.
Eso nos está hablando de que muchas veces, amados hermanos, para poder entrar, para poder llegar a la tierra prometida, la primera instrucción que Dios nos está dando en esta enseñanza es, número uno, debemos dejar ir a Moisés. Ahora, ¿cuál es tu Moisés? ¿Qué es lo que, así como el pueblo de Israel tuvo un Moisés del cual estaban llorando, sufriendo, como es natural, pero hay tiempo de llorar, hay tiempo de soltar, hay tiempo de aferrarse, hay tiempo de avanzar? Y para este momento en que Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto, lo que le estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya no es tiempo de llorar, es tiempo de avanzar. Y amigos, tenemos que dejar, y esto es repetitivo, constante, porque suele pasar, tenemos que dejar de llorar por el pasado. Tenemos que dejar de estar lamentándonos por lo que no hicimos, por lo que no pudimos, porque eso te frena el cumplimiento de esa tierra prometida particular que Dios tiene para ti. Va a frenar, te va a detener, y lo que es peor, hasta te podría estancar. Hay muchas personas que se han quedado estancadas en la vida porque siguen atadas al pasado. Moisés, como les digo, representaba la salida de Egipto. Moisés representó ese tiempo en el desierto, pero Moisés, al fin y al cabo, representaba las victorias del pasado. Y eso es lo que muchas veces pasa. A veces yo converso con personas y te cuentan victorias del pasado. Yo antes hacía esto. Vamos a poner un ejemplo ministerialmente hablando. Hay personas que se jactan un poco de cómo servían a Dios en épocas pasadas. ¿Cómo adoraban a Dios cuando recién se convirtieron? ¿Y cómo obedecían a Dios tiempo atrás? Y a veces los escuchas, no, pues yo me acuerdo que en ese momento y hacíamos esto y hacíamos esto. Magnífico. ¿Y ahora? Y es que se han quedado presos de las victorias del pasado. Y no solamente tienes que dejar de ver las tristezas, dejar de sufrir por las tristezas del pasado, sino también dejar de vivir de las victorias pasadas. Porque Dios quiere darte nuevas victorias el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Dios quiere que tengas nuevas victorias. Dios quiere que tengas nuevos testimonios que dar. Muchas veces pedimos que las personas cuenten su testimonio, pero nos gusta que nos cuenten testimonios frescos. No que cuenten un testimonio, no, lo que pasa resulta que en el año 1975, no, o sea, ya fue, pues, ¿no? Fue para que lo cuentes en la familia, quizás, ¿no? No, Dios es un Dios de cosas nuevas. Siempre Dios quiere llevarnos algo nuevo, diferente. Este año 2025 Dios quiere llevarte a nuevas victorias, a nuevas experiencias con Dios. Pero es necesario soltar el pasado. ¿Cuál es tu Moisés? Quizás ese trabajo que ya no tienes. Es que en ese trabajo a mí me pagaban, en ese trabajo me consideraban. Ya fue. Dios tiene un mejor trabajo. ¿O cuál es tu Moisés? ¿Ese negocio que quebró? Es que ya no es como antes. ¿O esa relación que terminó? O sea, ya no podemos estar mirando atrás. Es que yo tenía un proyecto maravilloso, pastor. Ese proyecto era, la verdad, era la solución a todo. Ya no está. Ya no está, simplemente. Es que hubiese acabado mi carrera. Ok,
tranquilo. Pero no puedes estar mirando el pasado con una aflicción y menos que produzca en ti una actitud de derrota, de desánimo. Pues quizás tu Moisés es una etapa de tu vida que ya acabó. Yo no sé cuál es ese Moisés que quizás todavía te sigues aferrando y eso es lo que está permitiendo que no avances, que no llegues a esa tierra prometida que ya está. Y miren que cómo es el pueblo de Israel, ya había pasado por tantas batallas, ya había pasado por tantas pérdidas, pero ya pasó, fueron esos 40 años, pero ya pasó, y ya estaban en la última frontera. Pero sin embargo, la muerte de Moisés, algunos los estaba deteniendo. Por lo tanto, que te quede claro en esta primera parte, no vas a poder entrar a la tierra prometida mientras mantengas en la actitud de estar cargando tu pasado. No vas a poder. Y ok, es difícil. Es verdad, hay personas que les cuesta dejar el pasado. ¿Por qué? Porque fue un pasado duro, difícil, doloroso, pero por más duro y doloroso que haya sido, es mejor soltarlo que seguir cargando ese peso. Es mejor soltarlo que seguir cargando ese peso. Es mucho mejor. No va a ser fácil, no, pero que te anime que es mejor quitarte ese peso, porque vivir con ese peso, con esa carga, no es nada saludable. No es nada saludable. Jesús dijo: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo les daré descanso. Pero tienes que entregarle tus cargas. Jesús no es que te las va a quitar. Tú tienes que entregarle tus cargas, tienes que entregarle tu pasado. Lo decimos muchas veces, lo repetimos, pero dice el Señor: de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y eso es una cita que no solamente se aplica, ay, cuando me convertí a Cristo. No, no, no. Ese es un versículo que tenemos que aplicarlo todos los días. Hoy día puedes tener una victoria. Ayer pudiste haber tenido una victoria, pero ya fue ayer. Hoy día es un nuevo día. Hoy día tiene cosas nuevas para ti el Señor. Hoy día el Señor quiere darte nuevos milagros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Los grandes hombres de la Biblia tuvieron en algún momento que soltar algo. Todos. Abraham tuvo que dejar de llorar a Ismael para recibir a su hijo Isaac. Cuando predicamos acerca de Ruth, Ruth tuvo que dejar de llorar a su esposo. ¿Para qué? Para que después llegara Boaz. ¿Se acuerdan que dedicamos toda una serie de prédicas acerca de Ruth? Samuel, que había ungido como rey a Saúl, él mismo lo había ungido, tuvo que dejar de llorar por él para después ungir a David. Es que siempre hay algo nuevo y mejor. Y muchas veces el temor, siempre piensas que te quieres aferrar a lo pasado pensando que eso es lo mejor, y ahí viene el problema, porque crees que ya nada va a ser mejor que esa situación. Ahí está el problema. Es donde uno tiene que más bien renovar su mente y decidirse a creer: Señor, siempre lo mejor está por venir. Por lo tanto, vivir aferrado al pasado es destructivo. Y entonces llegó el momento en que Josué, porque me imagino que también no solamente era el pueblo afectado, era Josué. Había sido su líder, había sido su líder por 40 años. 40 años. No es fácil. No es fácil. Había sido su mentor.
Pero Dios empieza por él diciéndole: Josué, Moisés ha muerto. Entonces Josué ahí tuvo que levantarse, porque si él como líder no tenía esa actitud, ¿cómo podía el pueblo seguir? Por eso la importancia de asumir un liderazgo, y tú tienes que ser ejemplo de obediencia. Tú tienes que ser ejemplo de humildad a tus discípulos, porque tú no puedes enseñar una cosa que tú no la practicas con tu líder. Entonces Josué tuvo que dejar de llorar a Moisés para poder guiar a la población a la tierra prometida. Entonces es el momento, ¿sabes qué?, de soltar. Hay una etapa en la vida cristiana y en la vida en general en que tenemos que soltar. Y todos vamos a pasar esa situación en algún momento. Quizás a ti ya te pasó. Es tiempo de soltar esa relación. Es tiempo de soltar ese proyecto que fracasó. Es tiempo de experimentar algo nuevo. Entonces Dios en esta mañana te está diciendo cuáles son las cosas que ya fueron en tu vida, pero no solamente que ya fueron en tu vida, sino que tienes que dejar ir. Pregúntate, ¿qué cosas tienes que dejar ir ya? No es para que lo planifiques, sí, algún día, no. Si este 2025 quieres entrar a esa tierra prometida, empieza por responder esta pregunta: ¿qué es lo que tienes que soltar? ¿Qué es lo que tienes que dejar ya? Isaías 43, 18, 19. Te lo dice la palabra. No os acordéis. Mira, ni te acuerdas, dice, ¿eh? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y acá está la parte que tiene que revelarse en tu corazón. He aquí que yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Si pasaste por un desierto, el Señor te dice: otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Quién toma esa palabra? Yo la tomo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. No importa cuántos desiertos pasemos en nuestra vida como cristianos, porque el Señor nos promete que siempre va a abrir camino, y siempre en medio de ese desierto, para nosotros siempre va a haber esos ríos. Es que una cosa es pasar el desierto solo y otra cosa diferente es pasar el desierto con Dios. Ahí está la diferencia. Muchos, cuando entran en etapa de desierto, dejan las cosas de Dios. Deciden pasar sus desiertos solos. Y cuando se dan cuenta que no se puede, regresan a Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero ¿cómo regresan? Peor. Al contrario, cuando en el desierto es donde tienes que buscar más a Dios. Por eso que Josué se mantuvo. Estuvo siempre cerca a Moisés. Y eso es lo que Dios quiere. Por lo tanto, si queremos entrar a esa tierra prometida, hemos dicho entonces que debemos dejar ir a Moisés. Número 2. Debemos prepararnos para entrar a la tierra. La semana pasada hablamos de esa preparación y estaba enfocada principalmente en esa preparación espiritual. Pero no solamente es una preparación espiritual, es una preparación integral en todo. Mira lo que dice Josué 1:2. Por eso tú y todo este pueblo deberán, ¿qué dice? Prepararse. Dile a tu costado: prepárate para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra. Es que para todo, amados hermanos, necesitamos prepararnos. Para todo. Aún para las cosas de Dios necesitas prepararte.
No es que, ay Señor, tú lo vas a hacer todo, yo te espero aquí. No, necesitas prepararte. O sea, el hecho de que Dios te haya dado una promesa, ¿cuántos tienen una promesa de parte de Dios? Ya, eso no te exonera a que no te prepares. Ay, estoy esperando mi promesa. ¿Y qué estás haciendo mientras tanto? Para alcanzar esa promesa, tienes que prepararte. La promesa exige preparación. La semana pasada dedicamos toda la enseñanza a prepararse en un aspecto fundamental de la vida. Sin embargo, es importante estar preparados, porque de alguna manera Dios estuvo preparándolos en esos 40 años. Y no es lo mismo, escúchame bien, estamos hablando de tierra prometida, ¿verdad? No es lo mismo tiempo de espera con tiempo de preparación. No es lo mismo. Muchas veces no logramos ese objetivo, esa meta, porque solamente estamos en espera, con los brazos cruzados. Pero muchas veces necesitas, antes de llegar a esa promesa, prepararte. Prepararte. Tú puedes esperar 40 años y aún no estar preparado para la tierra prometida. Y eso creo que lo hemos dicho reiteradamente. No importa los años que tengas en la iglesia. Puedes tener 40 años en la iglesia y seguir todavía sin falta de preparación. Porque no se trata solamente, ya lo hemos dicho, información, conocimiento. No, se trata de aplicación. Ahora, si bien es cierto, en esa preparación hay una espera y esa espera va a desarrollar pues tu paciencia, pero la preparación va a desarrollar tus habilidades. La preparación va a desarrollar tus habilidades. Y para entrar a la tierra prometida vas a necesitar no solamente de esa paciencia, sino también vas a necesitar de esas habilidades. Dios te está diciendo, es tiempo de prepararte. Entonces, ¿qué pasó? En el pueblo de Israel, muchos se habían preparado en la paciencia, pero muchos no se prepararon en sus habilidades. Entonces, una promesa sin preparación solo va a producir en tu vida frustración. ¿Por qué? Por falta de preparación. Tenemos que estar, amados hermanos, constantemente preparándonos. Y prepararte también, amados hermanos, implica dar pasos de fe. Hay oportunidades que se te presentan para que te prepares. Tienes que tomarlas. Tienes que despojarte del temor, de la duda. Tenemos que prepararnos. Porque, por ejemplo, dice, Jesús viene, pero tienes que prepararte para su venida. Pero tienes que prepararte en todo, como cristiano, como líder, como padre, como hijo. Tienes que prepararte en todo. Un creyente, amados hermanos, un hijo de Dios, no puede estar sin dejar de prepararse constantemente. Siempre hemos dicho, una persona que deja de recibir, que deja de prepararse, ya no puede dar entonces. Sucede hasta en las carreras profesionales. Llámale médico, llámale abogado, ingeniero, tiene que estar actualizándose. Yo recuerdo que cuando el Señor me llamó para ejercer el pastorado en el año 2000, septiembre del 2012. La semana pasada yo les mencioné un versículo que le decía,
Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. ¿Se acuerdan ese versículo que dijimos? Pero en el siguiente versículo le dice, en tanto que voy, prepárate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Y ese versículo a mí Dios me lo dio en ese año. Y yo me tomé muy claro en mi corazón el prepararse. Y es a partir de ese momento, amados hermanos, que yo comencé a prepararme en las cosas de Dios de manera autodidacta. Es ahí donde comencé a adquirir muchos libros, Biblias de estudio, y es ahí donde me comencé a preparar, porque ya me preparaba como líder, me gustaba prepararme, pero acá decidí tomar una dosis mucho mayor, mucho mayor. Era muy desordenado en la lectura, leía, sí, los libros que, bueno, solamente en la escuela de liderazgo me pedían, los leía. Cada ciclo era un libro, pero dije, no me voy a conformar solamente con esto. Quiero realmente, Señor, prepararme más. Y es ahí donde comencé a ejercitar, como pasaba la otra vez con un discípulo, a ejercitarme en la lectura, y me hice una meta. Estoy a 3 libros de llegar a mi libro número 100 y quiero seguir preparándome. Quiero seguir. ¿Por qué? Porque yo creo que si Dios me ha llamado y si Dios te ha llamado a un liderazgo, un pastorado, no solamente es orar, no solamente es orar, alabar a Dios, es prepararse. Y hoy por hoy la iglesia necesita líderes preparados. Así que yo te animo a que tú te prepares, estudies. He empezado la escuela de liderazgo. Lo mínimo, como lo hacía yo antes, lo mínimo para prepararme es la escuela de liderazgo. Ya deberías estar estudiando, preparándote, porque Dios te quiere usar. Hay una tierra prometida, pero Dios te quiere preparar. ¿Y qué tienes que hacer? Esforzarte, estudiar, capacitarte. Y no solamente en el área espiritual y bíblica, en tu profesión. Ya les he contado que me he metido en algo que empiezo en marzo, ¿no? Con esta carrera de psicología. Bueno, vamos a enfrentar la situación, pero quiero hacerlo. No hay límite de edad. Entonces, ¿sabes qué, amados hermanos? Tenemos que quitar es como esa estigma que en algún momento tenían los cristianos, que los cristianos solamente Biblia, iglesia, Biblia, y no se preparan. No. Tenemos que marcar la diferencia. Los jóvenes tienen que comenzar a estudiar. No es posible que hoy se gane más dinero haciendo payasadas en el TikTok que estudiando. Entonces es tiempo en que tenemos que comenzar a capacitarnos, a prepararnos. Empieza por estudiar la Biblia. Yo creo que si algo me ayudó a mí a tener el hábito de la lectura, fue haber tenido el hábito de leer la Biblia. Si lees la Biblia, por lo menos yo te animo, si nunca lo has hecho, empieza por lo menos a que una vez en tu vida la hayas leído la Biblia en un año. Toda. Empieza por ahí. Pero, amados hermanos, la tierra prometida no solamente es espera, es paciencia, es emociones, sentimientos, qué bonito, qué lindo. No, es también preparación. Y Dios te está diciendo, hay una tierra prometida para ti y para tu familia, pero ¿sabes qué te está faltando? Necesitas prepararte. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Estamos hablando de la última frontera, ya casi a puertas de entrar a la tierra prometida. Entonces, deja de llorar a Moisés y empieza a prepararte. Lo tercero, debemos cruzar el Jordán. Esa era la última frontera, el río Jordán. Por eso que el Señor le dijo, dejen de llorar a Moisés y prepárense para cruzar el Jordán. Mira, recuerda que el pueblo de Israel
ya había cruzado el Mar Rojo. Pero faltaba algo más. Faltaba cruzar ese río, que era el río Jordán. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para cruzar ese Jordán. Tenemos que comenzar a estirarnos hacia adelante. Mira lo que dice Filipenses 3:13. Olvidando lo que quedó atrás, me extiendo hacia la que viene adelante. ¿Y qué estaba adelante? El Jordán. Ya no era tiempo de vivir de los recuerdos. ¿Y te acuerdas cuando cruzamos el río Jordán? ¿Y te acuerdas que Moisés estiró la vara y pasamos en medio? Me pongo a llorar por el milagro. Ya, olvídate de que cruzaste el Mar Muerto. Ya estás ahora frente al Jordán. Es un nuevo reto, es un nuevo desafío. Ya no miremos atrás. Ahora, es importante mencionar esto porque dice que el río Jordán, en su etapa natural, tenía por lo menos de ancho unos 30 metros. Pero en sus momentos más caudalosos tenía más de 1 kilómetro de ancho. Y en esa etapa, en la más caudalosa, es la que le tocó cruzar el Jordán al pueblo de Israel. Y es que, amados hermanos, esto nos enseña que si quieres entrar a la tierra prometida, pues vas a tener que dar pasos de fe. Porque, wow, el río Jordán, ¿por qué no esperamos mejor que baje, ¿no? el tamaño? Y cuando esté en esos 30 metros de ancho, mejor. No. Este es el momento. Ahora, Señor, sí, ahora, pero mira cómo está. Mira, semejante río tan caudaloso, casi kilómetro y medio. ¿Cómo vamos a cruzar? Dile que a tu costado, necesitas dar pasos de fe. O sea, para cruzar el río Jordán, no solamente necesitas tener voluntad, necesitas tener fe. No va a ser fácil cruzar el Jordán, por supuesto que no. ¿Qué necesitas? Fe. Por eso que es importante que cruces ese río Jordán antes de fe, un corazón sano. Ya deja de mirar el pasado, porque si vas a cruzar el Jordán mirando hacia atrás, olvídate. No. Si vamos a cruzar el Jordán, olvidamos el pasado, nos preparamos. A ver, me quiero imaginar, estoy suponiendo. A ver, vamos a cruzar el Jordán. Es un río. ¿Se han preparado o no? Mínimo, pues tiene que saber nadar, ¿no? Eso me acuerda una historia que me contaron, no sé, de adolescente, haciendo un paréntesis a la historia. Mi papá creo que me la contaba, no sé dónde la sacó, que decía que había un gran hombre, un gran filósofo, un sabio que había llegado a un pueblo. Era conocido por su sapiencia, ¿no? Entonces los pobladores se reúnen, ¿no? Y al hombre lo llevan en un bote mar adentro, ¿no? Y el hombre, el sabio, estaba ahí y les pregunta a los hombres que estaban ahí: ¿ustedes en esta vida han aprendido de filosofía? No, maestro. Han perdido media vida. ¿Han aprendido en esta vida de ciencias? No, maestro. Han perdido media vida. ¿Pero han aprendido algo de teología? No, maestro. Han perdido media vida. De repente comenzó a haber un maremoto y las olas volcaron la barca y el maestro y todos se cayeron al mar. Y los hombres le decían: maestro, ¿sabe nadar? No, ha perdido la vida. Me acordaba. Es que es verdad, amados hermanos, para cruzar el Jordán necesitas obviamente dar pasos de fe. No va a ser fácil. Nadie te dice que va a ser fácil, no. Pero necesitas tener fe
¿Cuántas veces hemos dicho acá? Tu actitud va a determinar tu destino. Tu actitud va a determinar cuánto tiempo quieres estar en el desierto. Tu actitud, eso es tu fe. Hay un ejemplo que en algún momento creo que lo enseñamos. Es la diferencia entre dos aves. La diferencia entre el buitre y la diferencia entre el colibrí. Son dos aves. Ambas aves enfrentan las mismas dificultades. Ambas aves se desarrollan en lugares áridos, desérticos, solitarios, como en el desierto. Ambas aves están en el mismo lugar. Son compañeras de la misma situación. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre el buitre y el colibrí. El buitre siempre se alimenta de carroña, siempre se alimenta de animales muertos. Eso es el buitre. Su alimentación consiste en animales muertos. En cambio, el colibrí, que está en la misma atmósfera que él, siempre busca alimentarse lo que producen las flores. Mira qué diferente alimentación estando en el mismo lugar. Entonces, todos podemos estar pasando la misma circunstancia. El tema es cómo vamos a enfrentar la situación. Si vas a ser como el buitre, que este año 2025 te vas a seguir alimentando de cosas que no edifican, de cosas que no te ayudan, que no te llevan a mejorar. En cambio, si decides ser como el colibrí, que se alimenta de lo fresco, de lo nuevo. El buitre representa todo lo negativo, la queja. En cambio, el colibrí representa la alabanza en lugar de la queja. El buitre se dedica a criticar. El colibrí se dedica a servir, a colaborar, a apoyar. El buitre se va a enfocar en la adversidad, mientras que el colibrí se va a enfocar en la oportunidad. La situación que se te presenta, uno lo ve como una adversidad, el otro lo ve como una oportunidad. Pero ¿qué hace esa diferencia? La presencia del Espíritu Santo en ti. Eso es lo que hace ver las cosas. El buitre se va a enfocar en el pasado. Ay, es que antes era así. Es que mejor mi líder antes. Es el buitre. En cambio, el colibrí se enfoca en el futuro. Y dice, no, lo mejor está por venir. Mira a tu costado, no tengas actitud de buitre. Cuando tú tienes actitud de colibrí, sabes que lo mejor está por venir. Porque el futuro con Cristo está seguro. ¿Cuánto dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios. Quiero terminar diciéndote esto. Dios, la verdad, que solo necesita, mira, te digo una cosa. Dios solo necesita quizás un día para el cumplimiento de tu propósito o de tu promesa. Pero va a necesitar años para preparar tu corazón, para que puedas sostener el peso de la responsabilidad después. Dios ya tiene esa tierra prometida, pero te está preparando para que cuando llegues a esa tierra prometida seas lo suficientemente responsable de asumir ese nuevo tiempo en tu vida. No se trata de entrar por entrar a la tierra prometida. Por eso que tienes que prepararte, para que te puedas sostener en ese momento. Por eso que va a ser importante, así como Josué, el valor, la firmeza y la inquebrantable fidelidad a Dios y a su palabra. ¿Para qué? Para que tú puedas entrar a esa tierra prometida. Porque esas son las condiciones
indispensables. Escúchame bien, esas son las condiciones indispensables para iniciar y completar exitosamente el camino hacia el cual Dios te ha prometido. ¿Qué necesitas? Valor, firmeza y por sobre todo una inquebrantable fidelidad a Dios. Si nosotros nos mantenemos así y cumplimos esos 3 pasos que hizo Josué con el pueblo, ten por seguro que tu tierra prometida está que te espera con los brazos abiertos. ¿Y quién está en la puerta de esa tierra prometida? Está el mismo Jesús esperándote, diciéndote: te estaba esperando, qué bueno que pasaste el desierto con buena actitud. ¿Cuántos lo van a hacer así? Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Amén. Quisiera dirigirme a las personas que hoy día